Nos encontramos estudiando el libro de Proverbios y hoy vamos a continuar con el capítulo 3. Vamos a ir, por favor, al capítulo 3, versículos 11 y 12. La palabra de Dios dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nos vamos a encomendar al Señor para que sea Él enseñándonos hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, altísimo Dios, supremo creador de todo lo que existe, juez de toda la tierra, Dios de gloria, a ti nos acercamos y santificamos tu santo nombre, porque tú eres santo, santo, santo. Tú que moras entre los querubines, el Altísimo, el totalmente otro. Dios, invocamos tu nombre por medio de Jesucristo, primero que todo para darte gracias, porque una vez más nos permites reposar en este día santo, en el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como un anticipo del reposo eterno que disfrutaremos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Concédenos hoy por tu gracia y tu gran misericordia ser instruidos por tu Espíritu, que Él nos guíe a toda la verdad y que Él nos lleve a conocer más a Cristo y que nos lleve a ser más y más como Cristo, santificándonos constantemente. Permite que este estudio que vamos a realizar hoy sea utilizado por tu Espíritu para que seamos moldeados a la imagen de Cristo y para que crezcamos en santidad y vivamos para tu gloria en medio de este mundo malo, reflejando la santidad de Jesucristo. Guíanos, oh Dios, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Bien. Continuaremos hoy entonces viendo, estudiando y comprendiendo esas sabias enseñanzas que el Espíritu Santo nos dejó por medio de Salomón. Recordemos que este libro fue escrito por este rey como un manual de instrucción para su hijo que iba a ser rey. Pero este manual también sirve de instrucción para todos nosotros. Realmente Salomón nos está dando principios para que andemos por la senda de la vida. Y en el capítulo 3 ya hemos visto cómo Salomón nos instruye mostrándonos que ese camino de la vida plena o de esa vida abundante que se disfruta en este mundo es un camino que nos lleva al temor del Señor. Es un camino caracterizado por andar bajo la luz de los preceptos de Dios, que es una senda caracterizada por sagrados deberes, y ya hemos visto muchos. Ahora, en estos dos versículos, Salomón impone otro sagrado deber para aquel que quiera ser feliz en Cristo en medio de este mundo. ¿Y es cuál? Someternos al castigo de Dios. Someternos al castigo de Dios. Someternos gozosamente a la disciplina del amor de Dios. Y vamos a estudiar estos dos pasajes y espero en el Señor que nos conceda ser altamente edificados al comprender este asunto tan vital y tan poco estudiado por el creyente que desea realmente crecer en madurez espiritual. Es mi anhelo que el estudio de estos dos versículos nos lleve a soportar con paciencia y a recibir alegremente y con esperanza y grandes expectativas las aflicciones, dolores, enfermedades y adversidades
que vienen a nuestra vida. Quiera Dios, por su Espíritu Santo, conducirnos a comprender que cuando Dios nos castiga, eso es una razón para darle gracias, porque Dios está pensando en nuestro bien. Hoy vamos a estar viendo el castigo del amor de Dios. No se me vayan. Yo sé que este no es un tema que atraiga hoy, pero yo les prometo que al final van a salir altamente bendecidos. Vamos a centrarnos en tres pensamientos centrales que desarrolla aquí nuestro autor. Vuelvo a insistir, ¿por qué tres? Porque tiene tres, no hay más. Versículo, en la primera parte del versículo 11, vamos a encontrar un principio. El castigo del Señor no debe ser menospreciado. Luego, en la parte B, vamos a encontrar otro principio. El castigo del Señor no debe causar desmayo. Y luego, en el versículo 12, hay otro principio. El castigo del Señor es producto de su amor. Esto es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Así que empecemos con nuestro primer pensamiento. El castigo del Señor no debe ser menospreciado. ¿Dónde dice nuestro autor eso? Miren, no desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Pero con el fin de entender y comprender bien esto, quisiera empezar explicando a qué se refiere nuestro autor con castigo. Porque él dice, no desprecies, hijo mío, que el castigo de Jehová. Y para comprender a qué se refiere esto, es bueno recordar que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, lo que conocemos como la versión Septuaginta. Esto pasó más o menos 2 siglos antes del Señor. Y en la cita que la Septuaginta tiene, la cual luego es tomada por el autor de Hebreos en el capítulo 12, él toma estos 2 versículos, es traducido como la disciplina del Señor. Entonces, castigo y disciplina en este texto es lo mismo. La palabra griega usada para disciplina cuando toma el autor de Hebreos este pasaje es pedías, lo cual hace referencia a disciplina, enseñanza e instrucción. Pero de una forma particular, Salomón tiene aquí presente el aspecto doloroso de la disciplina, el castigo, porque luego en la versión griega se mencionan azotes cuando el padre usa la vara, porque la instrucción incluye corrección, instrucción y castigo. Entonces, ¿cómo castiga Dios a su pueblo? Recuerden que aquí es el castigo del Padre sobre su Hijo, el castigo de Dios sobre su pueblo. Bueno, este castigo de Dios incluye toda reprensión, incluye toda corrección, incluye toda penalidad que Él manda a nuestra vida, o sea que Él la guía providencialmente con un fin. ¿Cuál fin? Cultivar en nosotros el crecimiento espiritual, cultivar en nosotros el carácter piadoso. Eso es a lo que se refiere nuestro autor como castigo. Bien, castigo es toda penalidad, toda corrección, toda aflicción dirigida providencialmente por Dios y que tiene como fin que crezcamos en un carácter espiritualmente santo y piadoso. Vamos a buscar algunos textos más que nos mencionan esto del castigo de Dios. Por ejemplo, en Job capítulo 5, versículo 17 al 18,
aunque Elifaz aplicó mal este consejo hacia Job. No obstante, este personaje dijo una verdad que es confirmada en el resto de las escrituras. Él dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Dios castiga a sus hijos. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Por cierto, despreciar el castigo o la disciplina del Señor es descuidar la salud del alma. Miren Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Y despreciar la disciplina del Señor o el castigo del Señor es una muestra de incredulidad. Y en algunos casos es una muestra de falta de conversión. Miren lo que Dios dice en Jeremías 5:3. El Espíritu Santo en Jeremías 5:3 dice: los azotaste y no les dolió. No sé si esto les suena familiar. Algunos de nosotros hemos tenido hijos que uno los castiga y usa la vara y se levantan y se ríen delante de uno y dicen: no me dolió. Bueno, eso pasa aquí. Dice que Dios azotó a su pueblo y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. La Biblia nos enseña que todo aquel que ha sido predestinado para salvación, Dios le va a enviar su corrección de tanto en tanto a través de la disciplina o el castigo doloroso. Pero la Biblia nos dice que este no es con el fin de destruirlo, sino más bien para su bienestar espiritual. Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. Presten atención, el castigo de Dios no busca nuestra destrucción, aunque uno sienta que va a salir destruido, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Eso es lo que dice Dios. El castigo de Dios y la disciplina y el temor del Señor van de la mano. Por lo tanto, el que teme a Dios acepta su castigo. El que teme a Dios acepta su disciplina porque él sabe quién es Dios. Miqueas 6:9 dice: es sabio temer a tu nombre, oh Dios. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Y el que nos manda el castigo es nuestro Padre. Y nuestro Padre no nos va a destruir. Bueno, ya entendemos a qué se refiere nuestro texto con la palabra castigo. Ahora preguntémonos, ¿de qué forma puede menospreciar uno el castigo del Señor? Y le voy a mencionar varias formas en cómo nosotros podemos estar despreciando en perjuicio de nuestro ser el castigo de Dios. Primero, despreciamos el castigo de Dios cuando no vemos a Dios detrás de todas las adversidades y aflicciones que vienen a nuestra vida. Cuando intentamos justificar una aflicción que nos vino, aunque parezca extraño al oído del cristiano de nuestro siglo, esto que acabo de decir, que Dios está detrás de todas las aflicciones que vienen a nuestra vida,
Aunque esto parezca extraño al cristiano de este siglo, esta es una verdad bíblica. Solo que hemos sido influenciados por el espíritu materialista, hedonista, humanista, relativista de nuestro tiempo. El creyente bíblicamente debe creer en la doctrina de la soberanía de Dios. Es decir, que nada sucede en este mundo ni en nuestras vidas sin la voluntad divina, que Dios lo ha predestinado todo y en el ejercicio de su soberanía, a través de su providencia, permite que vengan a nuestras vidas, sus amados hijos, que vengan a nuestras vidas aflicciones y dolores. Cuando los cristianos aprendemos a mirar todas las aflicciones que nos vienen como que han sido ordenadas por nuestro Padre amante y soberano, entonces el resultado es ¿cuál? Paz. El resultado es consuelo en medio de la más ruda tormenta. No despreciamos la disciplina o el castigo de nuestro Dios cuando tenemos una teología correcta del sufrimiento. Sí, cuando no tratamos de excusar a Dios cuando cosas malas le pasan a los justos. Cuando viene sobre el cristiano la terrible y dolorosa enfermedad. Cuando viene sobre el cristiano la pobreza, cuando hay dificultades familiares o de todas razones, en todo tenemos que recordar algo: Dios está presente. Él no está ausente. Veamos brevemente algunos textos que nos recuerdan esta verdad muy desconocida hoy. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, porque vendrá el día de la adversidad, considera, medita, reflexiona. El día del bien es para estar alegres y de fiestas. El día de la adversidad es para meditar y considerar en nuestras vidas. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Isaías 45, versos 6 al 7. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Todo eso viene de la mano de Él. Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Cuando dice malo no se refiere al mal moral, se refiere a las catástrofes. Job 2:10. Y Job dijo: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Quién nos manda el mal? Dios. Primer libro de Samuel 2:7. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Que esto quede fijo en nuestra mente, en nuestro ser. Tercero, despreciamos la disciplina del Señor cuando murmuramos frente a la adversidad. Sí, cuando pensamos: esta carga que me ha puesto Dios, esta aflicción es más grande que la del resto y no la puedo soportar, y nos hundimos en tristeza y preocupación. No, Dios no te mandará más de lo que puedas resistir. Y si Dios te estira más y tú crees que te vas a partir, es porque Dios sabe que aún puedes resistir más y que eso será para el bien de tu alma. Despreciamos la disciplina del Señor cuando buscamos formas alternas a la palabra de Dios para traer paz y gozo en medio de la adversidad.
Por ejemplo, cuando entonces vamos a la psicología de la resiliencia, cuando en realidad Dios quiere que pases por esa aflicción y medites porque hay pecados en tu vida y Dios quiere mostrártelos. Cuando acudimos a la nueva era, falsos profetas de la salud y otras cuestiones alternativas. Y despreciamos el castigo de Dios cuando meramente nos resignamos. Esto no se trata de una mera resignación a nuestra suerte, no. Es que consideremos la corrección por la cual Dios nos está pasando, porque lo que Dios quiere por medio de ese castigo, como luego lo explica Hebreos 12, es obtener frutos de justicia en nuestras vidas. Habiendo considerado entonces el primer pensamiento de no despreciar el castigo del Señor, pasemos al segundo pensamiento que nos da nuestro autor. El castigo del Señor no debe causar desmayo. ¿Dónde está? En la parte B. Dice, ni te fatigues de tu corrección. Y es que solemos desanimarnos cuando la adversidad se prolonga mucho, o cuando salimos de una y viene otra. Me enfermo, luego se me pasa la enfermedad, pierdo el empleo, luego consigo un empleo y nuevamente me enfermo o algo pasa y las cosas parecieran ir de mal en peor. Y peor cuando la adversidad viene por hacer el bien. Allí se complica más y entonces uno tiende a desmayar. Pero hay un joven en la historia bíblica que, al igual que Job, pasó por muchas adversidades, fue amado por el Padre y por lo tanto fue disciplinado frecuentemente por el Padre y estuvo constantemente bajo la mano disciplinaria de nuestro Dios y no desmayó, sino que perseveró en ello. Y este caso fue José. José vivió para la gloria de Dios. Miren, Dios le daba revelaciones de lo que iba a ser el futuro. Él era amado por Dios realmente, pero luego sus hermanos, en ese celo y aborrecimiento que sentían hacia él por ser el amado del Padre y el amado de Jacob, lo venden como esclavo. O sea, esto fue un acto malvado impresionante. Pierde su libertad, se lo llevan para una tierra desconocida como esclavo. Estando en la condición de esclavo, parece que las cosas iban bien en la casa de Potifar, pero la esposa de él se enamora de este joven y desea tener relaciones íntimas con él. Pero él recuerda las instrucciones recibidas de su padre y él dice, no, porque no puedo pecar así contra Dios. El resultado por hacer el bien es acusado calumniosamente de lo contrario, de acoso, cuando él era la víctima y va a la cárcel. Y estando en la cárcel le suceden muchas cosas. Le va bien, pero sigue preso. Y luego él descifra unos misterios y espera que sea libre y no es libre. Y los años pasan y él está en la cárcel. Pensemos un poco, si usted fuera José y está en esa cárcel, ¿qué hubiese pensado? ¿Qué sentido tiene ser cristiano? Estoy en la cárcel por portarme bien. Debí aprovechar la oportunidad de pecar y estuviera bien. He vivido conforme al Evangelio y más dificultades tengo.
Me he conservado puro en santidad sexual y mira el resultado. Acusado injustamente y miserablemente vivo en esta cárcel. Pero él no desmayó, esperó en su Dios. Se sujetó al castigo de Dios y esperó en él, y al final pudo ver los frutos de este proceso de santificación y preservación soberana. Y que él no desmayó en medio del castigo, se deja ver que al final, cuando se revela a sus hermanos, él ni siquiera los acusa de maldad. No hay venganza, sino que él dice: miren, ustedes no lo pudieron ver, pero yo he podido ver, como resultado de estar bajo la mano castigadora de Dios, de que todo esto fue orquestado por él para el bien vuestro. Y al final él dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vimos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El resultado de soportar con paciencia el castigo de Dios es el bienestar de sus hijos. El bienestar de sus hijos. Y hay muchas formas de desmayar frente al castigo que nos manda Dios. Primero, cuando nos damos por vencidos y cesamos en todos nuestros esfuerzos cristianos. El corazón se hunde en la más lóbrega oscuridad. Pareciera que el sol de la esperanza ha desaparecido, hay un eclipse de sol perpetuo. ¿Qué hacer en ese instante? Recordar las promesas de Dios. Recordar las palabras de Pablo que nos dice: no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Primera Tesalonicenses 4:13. Nosotros, hermanos, sí tenemos esperanza. Sí que la tenemos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Llevar al Señor nuestro dolor, reconocer su mano en nuestra aflicción, recordar que todas las cosas ayudan para nuestro bien espiritual. Segundo, desmayamos en medio de la adversidad cuando dudamos de que seamos hijos de Dios. Hay unos que, pasando por el castigo, no consideran y no meditan en posibles pecados que hayan en sus vidas. Por el contrario, están los que caen en autoconmiseración y dicen: no, ya yo me di cuenta. Es un castigo tras otro. Yo no puedo ser hijo de Dios. Yo no puedo ser hijo de Él, porque un hijo de Dios no pasaría por un sufrimiento tan largo, tan extenso. Pero el que piensa así, olvida que está escrito: muchas son las aflicciones del justo. Muchas. Salmo 34:19. Y olvida que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Desmayamos en medio de la prueba cuando le damos paso a la incredulidad. Y esta es el resultado de no buscar el apoyo en Dios, de no echar mano de las muchas promesas que la Biblia tiene. Recuerda, hermano, que estás pasando por el castigo de Dios. Salmo 35 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Toda noche oscura augura que vendrá la mañana clara. Toda noche de tribulación en el creyente traerá su mañana de alegría. Y una forma de combatir la incredulidad cuando estamos pasando por la aflicción es predicarnos a nosotros mismos, como hacía el salmista. El salmista le predicaba a su propia alma. Miren lo que él hace en el Salmo 42:5. Dice:
¿Por qué te abates, oh alma mía? Él se predica a sí mismo. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Alma mía, apacíguate. La noche todavía es muy oscura, la tormenta es muy fuerte, pero espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el tercer pensamiento es: el castigo del Señor es producto de su amor. El castigo del Señor es producto de su amor. Dice en el verso 12: porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. El castigo de Dios es producto de su amor. Los cristianos, incluso los reformados, podemos aceptar con gozo la doctrina de la soberanía de Dios. Saber que Él está al control de todas las cosas y que somos guardados por su gracia. Eso nos da tranquilidad y paz. Pero en muchas ocasiones nos es difícil armonizar la soberanía de Dios enviando adversidad sobre su pueblo con su amor. Para muchos pareciera que esto es contradictorio. En ocasiones pensamos que el amor de Dios y la soberanía de Dios enviando adversidad, aflicción y castigo sobre su pueblo son dos conceptos irreconciliables. Pero la Biblia nos muestra que ellos van juntos, que actúan de la mano. Y cuando yo comprendo esto es una fuente de consuelo para mi alma. Cuando yo comprendo esto, puedo sobreponerme a las pruebas de una forma efectiva, porque yo sé que Dios me está mostrando con ese castigo que Él me ama. Que el padre que no ama a su hijo no lo castiga. Mire usted a un padre que no disciplina a su hijo y usted está viendo ahí un mal padre. Un padre desalmado, un padre miserable, porque está conduciendo a su hijo a su propia ruina. Lo que el proverbista quiere es que usted y yo comprendamos que la disciplina es un privilegio. El castigo es un privilegio. Aunque esto suene casi contradictorio con lo que muchos cristianos interpretan el día de hoy. Por cierto, la palabra griega en la versión Septuaginta, que es traducida como azotes, significa literalmente golpear con un látigo, impartir un castigo correctivo, así como los buenos padres castigan a sus hijos. Proverbios 22:13 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Oigan esto, padres, se los leo nuevamente. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo castiga. Por lo tanto, una fórmula clave para salir victoriosos de la aflicción, de la adversidad que nos manda Dios, es comprender lo que se nos dice en este texto. En medio de esa adversidad, contemplo el amor de Dios. Las nubes oscuras de la adversidad en aquel que ha desarrollado la palabra, la fe y la confianza en lo que Dios dice en su vida, su vista se ha agudizado tanto que a través de las nubes oscuras de la tormenta adversa, él puede ver el sol radiante del amor de Dios que le sonríe desde el cielo en medio de esa adversidad. Y concluyo
diciendo algo que dijo Jerry Bridges: no interpretes el amor de Dios por las circunstancias. Interpreta las circunstancias por el amor de Dios. Debemos ver siempre nuestras circunstancias adversas a través de los ojos de la fe y no del sentido común. Y concluyo con unas aplicaciones. Hermanos, hermanas, cuando estemos en el pozo de la desesperación, sigamos el ejemplo de aquel quien es la verdadera sabiduría. Recuerden que ya lo hemos visto, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Recordemos y sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él todo su tiempo que estuvo en la tierra, estuvo bajo la mano disciplinaria del Padre. Y el Hijo, nuestro Redentor, alimentaba su alma con las promesas del Padre. Y Él aprendió a desarrollar la esperanza viendo la salvación que le iba a dar el Padre. Y más que todo en el Salmo 22, que es un salmo cristológico por excelencia, uno puede ver las grandes aflicciones por las cuales pasó el Hijo de Dios. En los versos 1 y 2 él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se siente uno cuando pasa por una fuerte adversidad. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero Jesús no se quedó inmovilizado en su fe por el dolor que le causaba la aflicción, sino que antes, por el contrario, el Hijo de Dios animaba y fortalecía su fe, confiando en las promesas de Dios en medio de la más dura prueba, reconociendo que esta prueba provenía del Dios que siempre tiene los mejores propósitos para con sus hijos. Y luego en el versículo 3 él dice: pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. El atributo de la santidad le garantizaba a Cristo que el trato para con su pueblo, el trato para con los suyos, siempre será para lo mejor. Necesitamos estudiar la doctrina de Dios, los atributos de Dios. Y el Mesías, luego de derramar su alma angustiada delante del Padre y contarle todas las adversidades por las cuales pasaba y que estaban afligiendo su alma, él entona un canto de alabanza y acción de gracias, un canto de confianza que nutre sus esperanzas, que le permite ver que pronto vendrá la liberación. Y en los versos 22 al 23, él concluye diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, aunque estén pasando por las más terribles aflicciones, alabadle. Es lo que dice Cristo. Que la fuerza que proviene de nuestro Redentor nos conceda la gracia, hermanos, para aceptar el castigo del Señor como parte de nuestra santificación. Y que el Espíritu nos dé la gracia para examinar nuestras vidas y ver si hay pecados con los cuales trata Dios o si Él está previniéndonos de algunos futuros pecados. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, gracias por este libro tan maravilloso que nos da consejos para casi todos los aspectos de la vida. Gracias porque hoy tu palabra nos ha enseñado en cómo enfrentar las situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Concédenos corazones sabios, dispuestos
a pedirte en medio de la aflicción, examíname, oh Dios, y muéstrame si en mí hay camino de perversidad, y guíanos por la senda recta. Concédenos, Dios, aprender a verte a ti en medio de nuestras tribulaciones, y concédenos que se obtengan esos frutos de justicia que tú deseas para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.